Amigos, sean bienvenidos a esta clase de días extremos que se llama el día extremo de la gran caída. La gran caída, estamos hablando de lo que sucederá, un evento muy grandioso para nosotros, que es la caída de lo que se entiende como la caída de Babilonia o la gran Babilonia o la nueva Babilonia, en fin. Y para entender este día extremo, pues debemos de repasar obviamente el significado espiritual que significa esta ciudad, este imperio tan poderoso que existió desde muchísimo antes de que se tenga idea. Realmente no hay un cálculo preciso, pero sí la Biblia nos da registro de esto, cosa que se ha ido comprobando conforme el tiempo acerca de los registros del inicio como tal de esta ciudad, que fue un imperio muy poderoso, que hizo muchas cosas, y que las estudiaremos no desde el punto de vista histórico, aunque es un tesoro histórico, de hecho, el de la Biblia acerca de Babilonia, así como espiritual también. Entonces vamos a remontarnos desde un principio para entender el significado de Babilonia en términos ya escatológicos, pero tenemos que entender el significado histórico y el significado espiritual del mismo, que es muy, muy importante. Son muchísimas citas las que voy a nombrar. Por favor, no las trates de seguir porque no me puedo detener por el tiempo en cada una de ellas. Son todas del Antiguo Testamento en un principio, en donde tiene las características que te voy a ir nombrando de ellas. Escúchalas, luego si quieres repasar el video con las citas, estaría bastante bien para que tengas una idea muy clara por qué sale a relucir la gran Babilonia en el Apocalipsis, justamente al final de los tiempos, siendo que hubo imperios posteriores igual de magníficos, aunque se consideran los más grandes. De hecho, lo que fue Alejandro Magno, al final de su vida ya no le dio tiempo de querer reconstruir, rehacer la grandeza de Babilonia, pero murió muy joven, afortunadamente, porque sí iba a conquistar todo el mundo precisamente, y Babilonia era uno de sus objetivos, así como la India. Muere Alejandro Magno y hay otros imperios que se pudieran nombrar, nada más ni nada menos que el mismísimo imperio romano, que estaba rigiendo precisamente cuando Juan escribe este asunto de, bueno, ya iba un poco en decadencia, este asunto del Apocalipsis. Y de hecho, cuando Juan escribe el Apocalipsis, Babilonia ya se había convertido en un centro religioso solamente, incluso en el año 200 después de Cristo. Fue ya abandonada completamente en el año 200. Significa que Juan estuvo al final de lo que fue Babilonia, centrada con pocos habitantes, ya no era el esplendor ni la grandeza, ya habían pasado los persas, ya había pasado de mano en mano el imperio con diferentes nombres, que no es una clase de historia, pero cuando Juan escribe el Apocalipsis, Babilonia era un centro religioso hiper idolatrado todavía, en donde ahí estaba el centro de las religiones paganas, eh, solamente, ya no era el poderío económico, ni político, ni nada por el estilo, y de hecho en el año 200, 100 años después del Apocalipsis, que fue escrito, fue ya totalmente abandonado y que hecho ruinas. Bueno, entonces vamos a comenzar para aprovechar bien el tiempo. Entonces me voy a ir muy rápido con las citas para que por favor si tú las quieres ir siguiendo después estaría muy bien. Todo comienza en Génesis 10. Génesis 10, después del diluvio, los descendientes de Noé comienzan a repoblar la tierra y se engendran hijos e hijas y sigue la línea genealógica de Noé. Y Cus, estoy en Génesis 10, 8, Cus engendró a un personaje muy importante que se llama Nimrod. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, fue a llegar a ser el primer poderoso en la tierra o lo que en ese momento ya había sido el diluvio, y vamos a entender por qué era el primer poderoso, este hombre de carne y hueso.
Fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Eh, Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Es decir, se fue hacia esta parte geográfica en la distribución que hicieron estos personajes, pero dirigidos por este poderoso, primer poderoso hombre, cazador. Y hay mucha literatura y es muy interesante el tema de Nimrod en su reencarnación. De ahí sale la imagen de la diosa Acera cargando a un bebé, que ese bebé era renacido Nimrod en diferentes generaciones, que Nimrod engendró con su madre a un bebé por el cual él iba a volver a vivir, y es la imagen de la Virgen cargando a un niño. Pero esa es otra historia, no nos vamos a meter, pero es muy interesante. El chiste es que todo comienza en Génesis 10, con este poderoso y vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Por qué hace la versión de vigoroso y poderoso delante de Jehová como si fuera algo bueno? No es nada bueno. No es nada bueno, por el tema de cazador, y segundo, sabiendo que pues, se alimentaba el hombre, ya Dios permitió cazar animales para su alimentación, lo permitió después del diluvio. Aquí lo que estamos viendo es que este poderoso cazador está haciendo una referencia muy antigua acerca del cazador de hombres. Por eso se le llamó Nimrod, el gran cazador, el cazador de hombres, que tenía como la representación de Nimrod, como en la antigua Babilonia, a un hombre del ejército de Babilonia con una cadena sosteniendo a otro hombre que está hincado por el cuello, amarrado en el cuello como si fuera perro y con una vara. De ahí es la costumbre de someter a los esclavos que se hinquen y golpearlos con una vara como perro, como finalmente, o como un animal que se tiene que maltratar para que obedezca. Eh, y ese es un desafío hacia Dios. Un cazador, vigoroso cazador delante de Jehová, no a favor de Jehová, no del lado de Jehová, ni mucho menos, sino que fue el primer hombre poderoso en la tierra. Continuando con la historia, entonces, en Génesis 11 leemos, y voy a leer desde el principio. Génesis 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Punto número uno importante. Toda la tierra, para que vayas entendiendo la palabra globalización, en lo que vamos a irla trabajando también, el tema de la globalización y el tema del curso de la historia que se vuelve a repetir. Del principio se desarrolla y vamos a llegar a un final muy parecido al principio, una globalización y demás, que eso lo vamos a ver más adelante. Espero no hacer la clase muy larga. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, liderados por Nimrod, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, porque no había mucha piedra, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, habían desarrollado habilidades para la construcción. En muy pocas generaciones, dada la reciente caída del hombre y todas sus habilidades, la reciente caída de Adán y sus habilidades también arquitectónicas y de las artes y de la guerra, estos hombres, liderados por Nimrod, dijo, vamos a hacernos, hagamos ladrillo y cosámoslo. Y dijeron, que está el versículo 4, esto en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hacerse de un nombre significa levantarse en contra del Señor.
¿Por qué? Porque querían un nombre separado de Jehová, un nombre que fuera identificado por sí mismo en su poderío, y esa torre, que era realmente un monumento que llegara al cielo, no significaba que iba a llegar obviamente al cielo, es en el sentido de a lo más alto. El hombre llegar a lo más alto, donde solo Dios tiene acceso, ahí también el hombre debe de tener acceso, en el dominio completo del hombre sobre el hombre, dado que era un cazador vigoroso de hombres, de almas, hacerse esta gran torre y esta gran ciudad. Desciende y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Es decir, sabía el Señor que estos hombres tenían tales habilidades, tal poderío, tal fortaleza, tal entereza y tales convicciones de apartarse de Dios lo más lejos posible, y no iban a echarse para atrás bajo ninguna circunstancia. En lugar de hacerle caer fuego del cielo y destruirlos, lo que hizo el Señor fue algo diferente, pensando en el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque de entrada ya había hecho un pacto de no volver a destruir a la humanidad con agua. Tampoco estaba hablando de que el pecado era tan grande que había subido delante de él. Está hablando de que Dios bajó a ver el poderío del hombre, y no porque no supiera, sino que es algo, obviamente, para hacer referencia a que Dios se puso al nivel del hombre viendo su poderío de hombre. No estaba hablando de pecado como en el caso de Sodoma y Gomorra más adelante, o el caso previo al diluvio en donde mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre y lo voy a desaparecer de la faz de la tierra. No, está hablando de poder humano separado de Dios, con resultados, con ciencia, con conocimientos, con milicia. Y así, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allá sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Este versículo, así esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, fue, primero los confundió, ahí salieron los idiomas diferentes, y dice que los separó, es decir, allí los confundió y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Los esparció sobre la faz de la tierra, y entonces pues ya dejaron de construir esta torre, pero se quedaron. Se quedaron en la construcción, algunos, la mayoría fueron esparcidos por el Señor, no se sabe cómo. Pareciera que diera a entender que el mismo Dios los separó físicamente. Ahí ya estaba el asunto de la separación de la tierra. Eh, déjame, hay una teoría que se refiere a esa separación porque cuando nace este Nimrod y es el primer poderoso, hay una referencia que también le nacieron en Génesis 10, 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsafat, Lud y Aram. Tú dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, estos tuvieron hijos a su vez. Arsafat engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Es decir, fue aquí cuando nació Peleg, cuando la tierra es separada. Algunos dicen que es, y yo pienso que es este esparcimiento más que si bajaron ángeles y los distribuyeron. Yo creo que es este el momento, es decir, ya estaba en construcción todo, porque acuérdate que vivían muchos años,
Ya estaba en construcción el asunto, siguieron naciendo personas y cronológicamente se pudiera acomodar que Pelé, en el nacimiento de Pelé fue cuando se separa la tierra, se está refiriendo también a este momento que los separó, es decir, separó la tierra que era un solo continente. Bueno, entonces llega a construirse Babilonia a través del tiempo y Babilonia ya como un reino poderoso. Babilonia era una ciudad, obviamente ya convertida en estado, que se cita más de 260 y tantas veces en el Antiguo Testamento, que queda al sur quedaba al sur de Mesopotamia. Con el tiempo se convirtió en un gran imperio que absorbió la nación de Judá, ¿te acuerdas la historia de Joaquín? Y destruyó Jerusalén. Nabucodonosor, por cierto, quemó Jerusalén, que fue usado también por Dios, que toda esa historia maravillosa, fue fundada antes del 2000 antes de Cristo, sobre el río Éufrates, a unos 80 kilómetros al sur de la moderna Bagdad. Este reinado tan poderoso eh, tienen muchas características. Fíjate que hay mucha referencia histórica y yo creo que la Biblia ha sido muy generosa en mostrar muchas características de esta Babilonia. De entrada, bueno, pues vemos que Capita era la capital, su emperador más poderoso fue Nabucodonosor, agrandada por él. Era llamada la ciudad de los comerciantes, empezó con citas entonces, Ezequiel 17:4, llamada la ciudad de oro, Isaías 14:4, llamada Gran Babilonia, en Daniel 4:30, llamada grandeza de los caldeos, en Isaías 13:19, llamada hermosura de los reinos, Isaías 13:19, también, rodeada por una gran muralla y fortificada, Jeremías 51, 53, 58, por favor, cuando conozcas a Jeremías en el cielo no le hables de Babilonia, porque se va a poner a llorar. Era conocida como potencia, era arrogante, Isaías 14, 13 y 14, Jeremías 50, 29, 31 y 32. Era conocida también como una ciudad codiciosa, como un reino codicioso, Jeremías 51, 13. Cruel y destructora, Isaías 14, 17, 47, 6, Jeremías 51, 25 y Habacuc 1, 6 y 7. Espléndida y majestuosa, sus jardines colgantes y demás, Isaías 47 del 1 y 5. También era conocida como una ciudad opresiva, Isaías 14:4, y segura de sí misma, Isaías 47, 7 y 8. Era un imperio que estaba formado por varias naciones, como vemos en Daniel 3, 4 y 29. Daniel te puede dar también muchas referencias de Babilonia, Daniel el profeta, destruida posteriormente por los medos. Esto fue hasta Daniel 5, 30, 31, cuando se muestra esta inicial destrucción. En fin, era una ciudad sumamente importante en la historia de la humanidad. Era una ciudad que es estudiada, porque debe de ser estudiada como uno de los imperios más importantes, como se le llama, donde nació realmente la cuna de la civilización de los hombres, sin Dios, por supuesto. Los habitantes eran adictos a las artes mágicas. En Isaías 47:9, también en el versículo de 47, 12 y 13, en Daniel 2, 1 y 2, blasfemos y sacrílegos, Daniel 5, del 1 al 3, idólatras, Jeremías 50, 38 y Daniel 3, 18, impíos, Isaías 47, 10. Obviamente parece que estamos leyendo Romanos 1, 2 y 1 y 2, pues sí, efectivamente. Es su rey, pues obviamente Nabucodonosor, el más importante, llevó cautivo
a Joaquín a Babilonia, quemó Jerusalén, Segunda de Reyes 25, 9, 10, saqueó e incendió el templo en Reyes 24, 13, 25, 9 y 25 del 13 al 17, y Segunda de Crónicas 36 del 18 al 19. Era notable por su comercio, fabricación de ropa, grandeza nacional, un poderío naval. Esta cita vale, es muy importante. Isaías 43, 14, su riqueza y demás. Esta Babilonia es precisamente la representación total y completa y absoluta del dominio del hombre sobre el hombre y separados de Dios, del avance de la humanidad en una unidad absoluta. Y es porque también quiero pasar entonces, teniendo este ejemplo de Babilonia antigua, y después pasaremos a lo que es la Babilonia, pero ya la Babilonia, la del Apocalipsis, y entenderemos el significado con mayor, más fácilmente. Mira, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La globalización, entendemos por globalización el esfuerzo, lo que es en sí todo la actividad que se ha tenido a través del tiempo para que haya una sola visión de humanidad. La globalización tiene mucho tiempo. eh, la globalización en el mundo tiene referentes ya muy antiguos, no es ninguna novedad, y nosotros no nos debemos de espantar porque finalmente la globalización fue pretendida desde Babel, es decir, una sola lengua, un solo imperio, un solo líder, separados de Dios, por si las dudas una torre tan alta que si hay otro diluvio no nos llegue, y aparte para representar la grandeza del hombre, la grandeza de la humanidad, lo más selecto del hombre, lo más poderoso y al mismo tiempo lo más cruel del hombre con el hombre. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural y religioso. Y religioso, no lo dice así el diccionario, yo lo estoy añadiendo y te voy a explicar por qué. De escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los diferentes países del mundo, uniendo sus mercados sociales, sus culturas, sus religiones y demás. Este proceso de globalización se está dando de manera acelerada gracias al avance de la ciencia, gracias al avance de los demás y de la inversión de capitales. A través de la inversión de capitales, del compartir tecnología o copiarse tecnología, más lo que es la estandarización de un lenguaje universal, como es el sistema informático, el sistema, por si no lo sabes, se llaman lenguajes informáticos, será llamado ahora de cualquier forma, pero hay un lenguaje universal que se llama informática. Y en ese lenguaje no hablado es toda la comunicación, es decir, los diferentes programas de los diferentes países, de las diferentes personas, se hacen a través de lenguajes informáticos y un lenguaje informático único que es más fácil para comunicar diferentes computadoras unas con otras y hacer muchas actividades. Eso no lo dice ningún libro, es aquí cosecha de tu amigo y servidor. A mí no me extraña que se llamen lenguajes, yo estudié programación también y entiendo que se llama lenguaje universal y que van desarrollándose cada vez más y que no hay muchos, es uno, pero eso es otra historia. Entonces, aparte de esta globalización, se requiere que haya esta unión nuevamente. Y globalización significa volver a unir a todo habitante. Cuando empieza entonces esta unión en Babel, antes de ser separados, es precisamente lo que está sucediendo el día de hoy con la globalización. Comencé con que no depende ni del que quiere ni del que corre, porque es en los tiempos de Dios, ni siquiera es en los tiempos de los hombres cuando quieren mostrar su grande poderío eh,
económico, cultural, político, sino también religioso mezclado con política. Y me estoy refiriendo a la convocatoria a nivel mundial que el Papa Francisco Bergoglio había convocado a dos grandes eventos de nivel mundial para el 25 al 28 de marzo, que se llamaba el evento Economía de Francisco, según él haciendo referencia a Francisco de Asís, y fueron convocados muchos estudiantes de economía y profesores de economía en este foro mundial del 25 al 28 de marzo pasado, que se suspendió por lo de la pandemia. Todavía no estaba así a todo lo que daba, pero se suspendió, no le cayó nada en gracia al Papa. Los que están en contra del Papa dieron brincos de alegría que no lo logró, pero ya se había convocado desde hace mucho tiempo, o sea, hace más de un año, un foro mundial también, un foro mundial que iba a ser este pasado 14 de mayo, la semana pasada. En este foro mundial, 14 de mayo, y puedes buscar en YouTube que ahora sí va a ser el anticristo, que ahora sí el 14 de mayo, para que el 20 de mayo se hace hoy, ya estuviera destapado el gobierno y el nuevo orden mundial del anticristo. Puedes ver cualquier cantidad de profetas anunciando que el 20 de mayo se hace hoy, ya iba a estar destapado el anticristo y que seguramente ya había sido el arrebatamiento. Los que dicen que no, que es a la mitad, pues que es exactamente la mitad y el arrebatamiento debería de haber sido hoy, 20 de marzo. Si es hoy, pues bendito sea Dios. Y ya hay muchos videos, muchísimos videos que puedes ver por ahí de diciembre, enero de este año, que ya este 17, este 14 de mayo ya iba a estar firmado el pacto. Ese era un pacto global para la educación, una alianza a nivel mundial, en donde se firmaría, estaban convocados los líderes mundiales por parte de la ONU, no por parte de Francisco, sino por parte de la ONU y Francisco también, para poderse llegar a un acuerdo de la educación de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, sino que como ya iba a ser presentado el proyecto de una economía mundial global por el proyecto Francisco, Economía de Francisco, iba a ser presentado y donde también se iba a proponer un organismo que pudiera regular a las naciones aliadas a la ONU, y una comisión especial para las que no estaban aliadas a la ONU pudieran unirse, en donde evidentemente Francisco iba a decir, iba a declarar a través en este evento, magno evento, iba a declarar que para el pueblo musulmán, para el pueblo de las casi 3 millones de religiones que hay en la India, más todo lo que era Oriente, sobre todo pensando en China, iba a ser a religioso y humanista, y el Vaticano iba a entregar, estoy hablando palabras de católicos, no estoy inventando nada, ahí están los videos, iba a entregar eh, el Vaticano en manos de los regidores para todo lo que se refiere a educación, con economía y política, basada principalmente en el humanismo, en donde el Papa iba a ser una figura ni siquiera de un ecumenismo religioso, sino de un humanismo superdotado por todo. Estos eventos pues fueron pasados, el de los economistas eh, para noviembre, ya se les echó a perder para noviembre, y el otro, el del 14 de mayo, para el 15 al 18 de octubre, que es el Foro Mundial, la convocatoria mundial, Pacto Global para la Educación, Economía y Política, del 15 al 18 de octubre de este año, donde se precisa que el 15 de octubre será firmado ahora sí este pacto. Nadie contaba, ni el mismísimo Papa Francisco, pues de la pandemia a nivel mundial.
absolutamente nadie, nadie en la tierra. Estábamos escuchando que no, que a un señor de este profeta, según esto, muy famoso, TV Joshua, había profetizado esta pandemia como 24 horas antes de que se diera a conocer, la profetizó según esto, y demás, o sea, y otro también, y algunos ya han estado llamándole que son los dos testigos, estos dos predicadores, otro del nombre, la verdad, el nombre ni me acuerdo. Estaba leyendo los pastores más ricos y más influyentes y más poderosos en términos de congregaciones, de dinero y de posesiones, ya no están ni en América, ni en Norteamérica, ni en Guatemala, esos ya se quedan cortos, los del Ecuador se quedan cortos, donde vive el Espíritu Santo en Colombia, ya, bueno, ya son chiquititos, todos, la mayoría están en África, son africanos, es increíble y la congregación más grande parece ser que es hindú, pero todas son pentecostales, pero esa es otra historia. Como no depende ni del que quiere ni del que corre, pues los planes de Francisco se le echaron a perder. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo va a durar esta pandemia a nivel mundial y demás, que el Señor permitió precisamente e hizo precisamente lo que hizo en ese momento en esa Babilonia antigua, en ese Babel antigua. No confundió los lenguajes ni nada, simplemente no lo permitió porque no es el tiempo de Dios, ni es cuando el hombre diga. Ni siquiera el hombre se puede autodestruir o autogobernar cuando el hombre dice que se va a autogobernar. Ni siquiera el líder religioso con más feligreses, aunque ya tiene muchísimos enemigos, puede decidir cuándo. Satanás no decide cuándo. Es Dios y en los tiempos de Dios. Y por eso vamos a referirnos ahora a esa Babilonia tan mencionada en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, Babilonia se menciona, bueno, en todo el Antiguo Testamento, se menciona, porque se tiene que mencionar por el tema de las generaciones diferentes de los descendientes y demás, pero eh, primera de Pedro, saluda a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Es decir, Babilonia en los tiempos apostólicos sigue existiendo, pero más que nada como un centro religioso, como acabo de decir. Sin embargo, esta Babilonia, no la Babilonia evidentemente del imperio, sino la Babilonia de la globalización, de esa Babilonia que representa el poder humano sobre el humano y es lo que aborrece Dios. Dios aborrece el autonombramiento del hombre para hacer a un lado a Dios y por eso Dios va a humillar al hombre destruyendo la nueva Babilonia. Dice en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Cuando está escrito esto, ya era un centro religioso nada más. Pero fíjate. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál será la fornicación de esa Babilonia tan debilitada cuando fue escrito esto por Juan? La religión, es verdad, por eso hay una teoría, una interpretación teológica, que Babilonia, la Gran Babilonia habla de una Babilonia económica, una Babilonia religiosa. Desde mi punto de vista, sí, pero yo más bien lo veo dada los acontecimientos y la teología y todo lo que pues, ya está a la vista. Yo creo que está hablando de una Babilonia, por lo tanto, humanista, sin religión,
con poderío económico y con muchísimo conocimiento y totalmente apartada de Dios, no peleada con Dios, pero sí apartada de Dios, que le da lugar a alguien que se comienza, que se manifiesta como anticristo, cuando se manifiesta la bestia y el falso profeta, en donde traicionan y se vuelven enemigos de Dios, pero inicialmente eran neutrales. Neutrales, como dice el anticristo, es aquel, dice la primera de Juan, el que no confiesa que Jesús vino en carne. Sí, pero si no le preguntan, pues no va a decir nada, es decir, no es alguien en contra manifiestamente de Dios, sino el humano juntándose con el humano para hacer mayor la humanidad sin Dios. Y esa yo creo que es la fornicación. Apocalipsis 16-19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Qué vino a memoria delante de Dios esta Babilonia profetizada? La Babilonia anterior, la de la torre, la de hagámonos de un solo nombre, hablemos un solo lenguaje, levantémonos un monumento, gobernémonos nosotros a nosotros mismos bajo un liderazgo tipo Nimrod. Hagamos que el hombre sea, la grandeza del hombre sea manifestada al hombre para que nos demos cuenta al final de cuentas que Dios, si exista o no, no lo sé, pero no lo necesitamos ni lo queremos involucrado, ni tampoco queremos ninguna religión. No queremos nada, que cada quien crea en lo que quiera, pero no queremos un solo Dios vivo y verdadero. Vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Te acuerdas la clase antepasada de la ira de Dios? Que insisto, bajó la audiencia, como bajó la audiencia en la gran boda de la pasada, y espero que no baje la audiencia en esta. Por lo mismo, estudiate las dos anteriores. Le da de la ira de Dios, del vino del furor de su fornicación, del vino del ardor de su ira, dice el versículo 16-19, porque vino a memoria de Dios esa Babilonia que era tan arrogante. Sí, el pecado, la fornicación, sí, pero era tan arrogante y tan orgullosa y sobre todo tan mala consigo misma del hombre con el hombre. En el versículo 17:5 del Apocalipsis 17:5 dice, y su frente un nombre escrito en misterio, hasta este momento misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la gran ramera, la que se vende para dar placer, habla de la prostituta, evidentemente, pero aquí está hablando de un misterio. Acuérdate que los misterios son revelados en el tiempo de Dios y lo hemos estudiado en el PEM. Por ejemplo, el misterio de la iglesia que estaba oculto. No se supo de este misterio oculto y dado a conocer ya por Pablo, lo hablan en la carta a los Efesios, acerca del misterio que estaba oculto en los tiempos, que era el nacimiento de la iglesia, incluyendo a los gentiles, que era que el pueblo de Dios es Israel, sí, como no, está en un plan profético hoy detenido, pero participando de esta unión. Israel se rehúsa todavía un poco, pero a ratito va a caer también, y habla acerca de esta unión del hombre. Por eso la, la fornicación, la prostitución y todo lo que sea de este tipo simbólicamente e interpretado correctamente para con Dios es la idolatría. Está relacionada con la idolatría. Un idólatra es un fornicario, simbólicamente hablando en términos a los ojos de Dios. Es decir, la fornicación espiritual es la idolatría. Pero aquí hay una idolatría muy interesante
desde mi punto de vista, porque no está hablando de una idolatría a otro Dios, sino a un hombre. Todos los que se inclinaban para besar la mano y recibir la marca de la bestia, ¿te acuerdas que lo vimos? Estos serán echados en el lago de fuego. Es decir, hay un hombre en el lugar de Dios haciendo un nuevo Nimrod, una coyuntura de todo lo que es humano para exaltar a lo humano, la economía, a religioso, la cultura, la tecnología, la parte militar también que es muy importante. Esta carrera armamentista va a terminar en la unión armamentista de las naciones que queden después de la gran tribulación para lo que viene siendo la batalla de Armagedón, pero antes va a haber una unión militar para destruir Israel, ya es otra historia y demás. Eh, Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Te acuerdas de las aves que fueron convocadas en la ira de Dios? Son estas aves, que son demonios, inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Es sobre toda la humanidad. Y por último, la última mención de Babilonia en Apocalipsis 18:21, y un ángel poderoso tomó una piedra de molino y arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu, ¿te acuerdas del ímpetu con que estaban construyendo Babel? ¿Okay? Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, simbólicamente, y nunca más será hallada. En ese momento, cuando es aventada, viene precisamente lo que ya estudiamos. Dice en el capítulo ya 19, viene lo que ya expliqué en la clase anterior. Después de la caída de la Gran Babilonia, viene la alabanza en el cielo y viene la cena de las bodas del Cordero en el versículo 19. Dice 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Tiene una explicación cada palabra, no son solo alabanzas, nada está puesto porque sí, dice aleluya, la salvación, la honra y gloria y poder son de nuestro Dios, no del humano. No de Nimrod, no del que se levante como anticristo, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ya después viene lo que leíamos la vez pasada de los 24 ancianos. Y gocémonos, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí viene la unión de lo anterior, por eso no dejes de oír las clases. Dice, porque el lino fino es las acciones que justas de los santos, es decir, las acciones injustas de los perdidos son de la gran ramera de Babilonia, pero las acciones justas de los santos
son el lino fino de la novia, ahora esposa del Cordero de Dios. Las obras injustas de los injustos son y serán la perdición y destrucción de Babilonia la gran ramera. Las acciones justas de los justos, de los santos, es la hermosura de la santa iglesia de Dios en las bodas del Cordero. Amigo, amiga, y digo amigo y amiga, porque somos amigos todos los que hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, y por eso Jesús mismo nos llama amigos, a todos los que hacemos la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno, de nuestro Salvador Jesucristo, y del Santo y hermoso Espíritu de Dios, es que nosotros ya entendemos entonces que no depende ni del que quiere ni del que corre. Por eso no te dejes llevar solamente por los artículos del periódico, no te dejes llevar, porque acuérdate que uno de los sellos del inicio de Dolores es que mira, ya hay un Cristo, y mira, ya empezaron con, mira, ya hay allá está el testigo, y allá está el otro testigo, porque Cristo ya había habido antes, pero ahorita ya está creciendo y demás. Si bien el Papa Francisco pues no pudo llevar a cabo sus magnos eventos, están programados para este año, en octubre. Octubre en el calendario judío es muy importante. No estoy diciendo nada, solamente estoy haciendo referencia que octubre es un año importante en el calendario judío, también en donde van a pasar cosas que jamás hemos visto. ¿Por qué digo que cosas que jamás hemos visto? Porque las estamos viendo. Jamás hemos visto, este asunto de una pandemia que está uniendo a la humanidad. Lejos, mientras el señor Trump esté en la Casa Blanca, seguirá habiendo división. Cuando ya no esté el señor Trump y llegue otro, o el mismo Trump haga otra cosa para seguir dividiendo el mundo entre China y Estados Unidos, y según él sacando de la jugada a Rusia, sí, como no, mientras exista eso, todavía está caminando el asunto por buen rumbo hacia lo que está escrito y seguirá así. Nadie lo va a detener. No depende del Papa, no depende de Trump, no depende de Putin, no depende del Ayatollah, no depende de nadie. Los tiempos de Dios son eternos y son para siempre perfectos, y nosotros nos toca entonces velar y orar este día extremo de la gran caída. Muchas gracias por tu atención. Te pido que compartas este video a quien creas que lo deba de ver y que lo pueda ver, y que pues les sea de ayuda. Inscribirte al canal también es bueno por las notificaciones, y también te pido que ores y ores mucho. Nos vemos entonces, si Dios nos presta vida, el siguiente domingo en vivo en el canal de YouTube, en el canal de Facebook, perdón, en el canal de Facebook, en el muro de Facebook, en vivo a las 12 del día. Comenzamos con alabanza, que estamos juntos en espíritu, y la predicación en vivo también el domingo a las 12 del día comenzamos. Tenemos la clase los martes y demás. Dios te bendiga. Podemos estar orando, ora mucho. Son tiempos difíciles, son tiempos en donde el Señor levantará nuestro rostro y hará de nosotros una generación que será recordada como la generación que estuvo viviendo estos tiempos. Pues Dios te bendiga y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.